dia e buenas tardes, boa tarde a todos. Vamos a empezar nosso webinar sobre a abertura de mercado. Vamos começar nosso webinar sobre abertura de mercado. Eu passo agora a palavra para o Aldo Peçanha, que é o presidente diretivo da Adelat. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, participando desse webinar, fazendo a abertura de um tema tão relevante, tão pertinente nas discussões setoriais de todos os países. Eu costumo dizer que a abertura de mercado é um tema, ao mesmo tempo, moderno, contemporâneo, mas também antigo. E por que digo isso? Falando especificamente aqui do setor no Brasil, a figura do cliente livre, ela foi inicialmente prevista na Lei 9074, do ano de 1995. Portanto, esse ano são 30 anos da figura do cliente livre. No entanto, esse mercado livre aqui no Brasil sempre esteve restrito aos clientes de alta tensão, aos grandes consumidores, às grandes indústrias, né, aos grandes comércios. E, naquele momento, lá atrás, sempre houve uma expectativa de que, em algum momento, esse mercado livre, né, os benefícios do mercado livre chegariam também aos consumidores da baixa tensão. Porém, levou um longo tempo, aí, uma longa estrada, e essa expectativa nunca se concretizava. Mais recentemente, precisamente a partir de 2019, se retomou essa pauta no Brasil de gradualmente reduzir os requisitos para a migração para o mercado livre, uma abertura maior do mercado. E somente ano passado, em 2024, que todos os consumidores de média e alta tensão já ficaram com o mercado ou com a opção de migrarem para o mercado livre, sem qualquer restrição. Então, houve uma abertura total do mercado de média e alta tensão no Brasil. Porém, os consumidores de baixa tensão ainda estão excluídos dessa festa. Mas aí, recentemente, houve a publicação de uma medida provisória aqui no Brasil, que trouxe à baila novamente essa possibilidade, essa discussão, com a previsão de uma abertura total do mercado, incluindo os consumidores da baixa tensão, a partir já de meados do ano que vem. Aí tem um período de transição, você vai fazendo uma abertura faseada, mas que vai de agosto do ano que vem até dezembro de 2027. Para quem não sabe, medida provisória no Brasil precisa ser aprovada ou não pelo Congresso, a gente não sabe se vai ser aprovado, mas traz de novo à tona esse relevante debate. E aí a gente sabe que, para fazer uma abertura de mercado equilibrada, sem distorções, né, beneficiando a todos, importante aprimoramentos regulatórios, ajustes, citando alguns, mas não de forma extensiva, né? A figura do supridor de última instância, um tratamento para a contratação de energia das distribuidoras, das sobras de energia, enfim, questões tarifárias também. Hoje, no Brasil, a gente tem os consumidores de baixa tensão, uma tarifa bastante simples ainda. Então, todos esses temas precisam ser debatidos ali para você fazer uma abertura equilibrada do mercado. E essa é a oportunidade que nós teremos hoje aqui, de ver como isso foi feito ou vem sendo feito em vários países, buscando sempre as melhores práticas. Então, um bom webinar para todos. Espero que todos aproveitem essa jornada aí nas próximas 2 horas. E aí, passo a palavra para você, Alessandra, apresentar os nossos palestrantes. E boa jornada aqui a todos nós. Aldo, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os participantes, associados, panelistas, a nossa equipe, pela realização deste webinar, que é um prazer realmente muito grande estar conversando sobre esse tema. É um tema que está sendo discutido na regulamentação de diversos países da América Latina. Eu sou a Alessandra, vou me apresentar, a presidente executiva da Adelat.
a Adelate tem o propósito de promover a colaboração e a troca de conhecimento e experiências entre as distribuidoras da América Latina nos diversos vetores que compõem a transição energética, exatamente para habilitá-las à transição energética. Então, para isso, nós produzimos documentos, organizamos eventos, webinars, exatamente para promover esse link entre as distribuidoras e os nossos associados, os nossos aliados estratégicos, sempre com esse propósito. Hoje, a Adelate é composta por 24 membros, sendo 22 distribuidoras e duas associações de distribuidores, e nós representamos 9 países: a Argentina, o Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala e Peru. E o que ocorre é que o setor elétrico ele vem se modificando muito rapidamente, fruto da entrada de novas tecnologias e também da crise climática, que gerou um efeito no consumidor, no sentido de se tornar mais ativo, ele quer escolhas, ele é exigente em relação ao preço e à qualidade dos serviços. E a abertura de mercado, ela vai muito no bojo desse anseio do consumidor, né, que surge como um protagonista desse processo, e que acaba ensejando uma reinvenção de toda a cadeia do setor elétrico. Então, como eu comentei, em vários países está se rediscutindo a regulamentação. Em especial, a gente vai conversar hoje sobre a Argentina, e sobre o Brasil, né, que tem a medida provisória 1.300 publicada, que vai instituir a abertura para o segmento de baixa tensão a partir de 2026, para o segmento comercial e industrial de baixa tensão a partir de 2027 para todo o mercado. Então, o nosso webinar vai ser organizado com uma apresentação do Roberto Cajamarca, nosso diretor de conhecimento e estratégia, sobre um estudo que nós elaboramos a várias mãos com todos os associados sobre o status e as práticas que envolvem a abertura de mercado. E a gente vai estar publicando esse estudo na semana que vem. E na sequência eu vou apresentar os nossos panelistas e vou fazer uma pergunta para cada um deles. Eu espero que seja muito proveitoso o nosso encontro e agora eu passo a palavra para o Roberto. Obrigada. Muchas gracias, Alessandra. Muy buenos días a todos. Gracias por estar en este espacio. Y como decía Alessandra, hemos realizado un documento en el que revisamos cuál es el panorama regional y las mejores prácticas internacionales relacionadas con los procesos de liberalización de los mercados de comercialización minorista. Entonces vamos a presentar rápidamente un resumen de algunos de los aspectos que aborda ese documento, que va a ser, como dijo Alessandra, publicado la próxima semana. Eh, y esperamos que sirva también como disparador del diálogo que vamos a tener después con los panelistas, que van a poder hacer un poco más de énfasis en cuál es la situación de cada uno de los países que hemos invitado en esta ocasión. Entonces, vamos a compartir. ¿Me confirman si se está viendo bien? Sim. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que la liberalización es una oportunidad, pero al mismo tiempo un desafío. Hay unos trade-offs inherentes a los procesos de apertura de los mercados de comercialización que tienen que ver con, por un lado, los beneficios que se buscan en estos procesos, como la reducción de costos para los consumidores, el fomento de la innovación en la prestación de los servicios, el empoderamiento del consumidor y fortalecer su capacidad de elegir el proveedor de su energía, pero al mismo tiempo hay unos retos relacionados con la seguridad en el suministro,
con la eficiencia operativa en la medida en que hay más actores interactuando en el mismo mercado y con la necesidad de adaptar la infraestructura también a un ecosistema mucho más complejo de agentes y de actores. Entonces, lo primero, la primera reflexión que se hace en este documento es si siempre es deseable reducir los límites de acceso al mercado libre o qué condiciones se requieren para que esos límites sean reducidos. Y tal vez uno de los primeros elementos que se identifica es que sí es necesaria que, o sí es deseable que haya algunas condiciones para que esos límites cumplan el objetivo para el cual están diseñados. Por un lado, que haya alguna diversidad de comercializadores, aunque esto funciona en doble vía, de alguna manera los límites también incentivan el ingreso de nuevos comercializadores, pero reducir límites en un escenario en el que hay una alta concentración del mercado de comercialización puede llevar a prácticas anticompetitivas. Por otro lado, una disponibilidad adecuada de energía en el mercado mayorista, de forma que exista el potencial de diseñar esquemas tarifarios que sean atractivos y que no comprometan la sostenibilidad del sistema. En tercer lugar, la existencia de sistemas de información interoperables para poder reducir barreras, permitir el diseño de ofertas personalizadas y permitir una interacción fluida entre las distribuidoras y los comercializadores. Y cuarto, una regulación y una supervisión robustas que permitan, por un lado, vigilar el mercado, estar alertas ante el surgimiento de distorsiones y hacer ajustes para promover una competencia justa. Si estas condiciones no están dadas, pueden ocurrir fenómenos indeseables, como concentración en el mercado o un descreme del mercado, que es un efecto que en algunos casos se identifica y es la, el hecho de que los consumidores industriales, comerciales y los residenciales, digamos que están en mejores condiciones, son los que migran, mientras que los consumidores con mayor riesgo de impago, con menores niveles de consumo, son los que no migran y eso puede generar mayores costos tanto para distribuidoras como para los usuarios que no migran, pues por una eh, asignación de los costos fijos entre un menor número de consumidores. Em, y por otro lado, otra pregunta que nos planteamos en el documento es si el objetivo de los procesos de apertura es la migración de los consumidores o la capacidad, el poder de migrar de los consumidores. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque, como es evidente, la principal variable que se observa para el momento de si un consumidor toma o no la decisión de migrar, pues es la de los precios, que es la variable en la que los consumidores independientes tienen una ventaja porque tienen una manera de construir una matriz, digamos, más flexible de suministro de energía. Sin embargo, no es la única variable que un consumidor puede observar. También existe el criterio de los tipos de tarifas que existen, de cuáles son las modalidades de pago, de la calidad del servicio comercial o de atención al cliente, de la percepción de solvencia del proveedor, de la complejidad de los contratos o incluso temas asociados a tradición o a proximidad que pueden jugar en favor de las distribuidoras o el comercializador vinculado a la distribuidora. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no siempre, y esto lo identificaba un estudio que realizó la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, no siempre una baja tasa de migración es un reflejo de prácticas anticompetitivas o de limitaciones a la competencia. Entonces es otro mensaje que creemos que es bastante relevante. Luego hacemos una revisión rápida de cuáles son las prácticas internacionales usuales en mercados liberalizados, agrupadas en tres áreas: la de procedimientos y requisitos, que incluye la necesidad o la evolución hacia procedimientos claros y accesibles tanto para consumidores como para distribuidores al momento de migrar, requisitos de transparencia en los términos de los contratos,
la implementación de plataformas para trámites de solicitudes de migración. En algunos países esto se hace a través de ventanillas únicas, la armonización de requisitos técnicos y contractuales, el establecimiento de plazos máximos para atender las solicitudes de migración. Por otro lado, también se han desarrollado esquemas para proteger al consumidor, como prohibirle cargos ocultos en los contratos, implementar estándares para la información de precios y condiciones del servicio para que sea entendible para los usuarios, regularizar o limitar las penalizaciones por cancelación anticipada de los contratos, también poner límites a la renovación automática de los contratos, en muchos casos sin conocimiento del consumidor, educar y sensibilizar a los consumidores. Implementar, por ejemplo, esquemas de agregación o de negociación colectiva para mejorar el poder de negociación por parte de los consumidores y también mecanismos de solución de disputas. Y en cuanto a fomento de la competencia, algunas de las buenas prácticas incluyen el establecimiento de requisitos de solvencia y capacidad por parte de los comercializadores entrantes, de solvencia y capacidad técnica y operativa. La delimitación de los servicios en competencia, que como vamos a ver también toma distintas formas en distintos países, cuáles son los servicios que puede implementar uno u otro actor de la cadena. La implementación de plataformas de comparación de precios que en algunos países funcionan. Las políticas de acceso a la energía por parte de comercializadores independientes, un poco para garantizar cierta neutralidad en el suministro, el acceso no discriminatorio a las redes de distribución y un monitoreo constante del mercado, obviamente con la intención de que se realicen ajustes regulatorios en el momento en que se requiera. Por ejemplo, en cuanto a la delimitación de los servicios en competencia, encontramos que en distintos países toma distintos niveles. En general, por ejemplo, la facturación es un servicio que realizan, en este caso, los comercializadores, con excepción tal vez de Illinois y Pensilvania, donde todavía es una actividad que realiza el distribuidor. En el caso de la medición es algo más dividido. En algunos casos lo realiza el comercializador y en otros casos lo realiza el distribuidor, y en el caso del recaudo también es más usual que lo realice el comercializador a que lo realice el distribuidor. Y en cuanto a las plataformas de comparación de precios, también han sido implementadas en mercados como en los Estados Unidos, en Illinois, Nueva York, Pensilvania, Texas, en Francia, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda. En su mayoría, las plataformas de comparación de precios son administradas por los reguladores, no siempre, no en todos los casos. Y en algunos casos existe una obligación de reporte de la información de precios por parte de los comercializadores, pero lo que vemos es que es más usual que no sea obligatorio participar con reportes obligatorios, con reportes de precios en esas plataformas. Y aquí encuentran ustedes unos ejemplos de las plataformas que están actualmente operativas. También abordamos en el documento los modelos de integración o separación de actividades de distribución y comercialización. Esta discusión ha sido muy intensa, sobre todo en Brasil, donde hubo el año pasado una propuesta muy fuerte por parte del regulador para implementar una separación estricta de actividades, en la que incluso inicialmente se había planteado la posibilidad de que un distribuidor no pudiera realizar la actividad de comercialización en su propia zona en su propia área de concesión. En ese sentido, hay varios tipos de modelos, desde los modelos que permiten la integración de las actividades. Eso tiene una ventaja, y es que facilita la continuidad del servicio, minimiza costos de transacción, pero también es cierto que puede otorgar ventajas al comercializador que está vinculado a la distribuidora. Y en el otro extremo está la separación estricta, que tiene la ventaja de eliminar los conflictos de interés, de limitar el número de actores, pero por otro lado puede generar ineficiencias operativas, aumentar los costos em, por una dilución entre más operadores. Pero en la mitad hay distintas, digamos, soluciones de separación funcional. La más clásica es la técnica de la muralla china, en la que dentro de la misma organización existe una barrera para que información sensible de la distribuidora no pueda ser filtrada hacia el consumidor, hacia el comercializador. Y esa separación puede tomar distintas formas. La separación contable, en algunos casos se exige separación de marcas, por ejemplo, o de logotipos, y permite promover cierta igualdad de condiciones,
puede también incrementar costos operativos y administrativos por la pérdida de economías de escala, pero es una solución más usual. De nuevo, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido, en un estudio que realizó en el año 2016, no encontró evidencia de que la integración sea perjudicial para el funcionamiento de los mercados mayoristas, ni evidencia de barreras de acceso para los nuevos participantes. En ese sentido, el documento plantea que soluciones intermedias pueden ser más beneficiosas para el mercado que una solución extrema como la de exigir una separación estricta de actividades. Revisamos también la figura del proveedor de última instancia, que es una figura desarrollada ampliamente en Europa y también en algunos mercados de los Estados Unidos, pero que en América Latina aún es incipiente. Em, en términos generales, la función del proveedor de última instancia es la de respaldar en caso de fallos del mercado, particularmente cuando un comercializador incumple o cuando o cuando un comercializador sale del mercado, pero en algunos países también tiene un rol social, como por ejemplo asumir a a los consumidores que están en condición de impago o algún segmento de consumidores vulnerables. La designación del PUI también puede hacerse de distintas maneras. En algunos casos se hace a través de licitaciones competitivas, pero en otros casos es por una designación regulatoria. En el caso de la designación regulatoria, lo más usual es que el PUI designado sea la distribuidora. Y esto tiene pues algunas razones. Por un lado, la distribuidora tiene la ventaja de que ya tiene una infraestructura existente, de que tiene la capacidad de responder inmediatamente para atender a ese consumidor, de que conoce el mercado y tiene una relación histórica con los consumidores, pero al mismo tiempo asumir las funciones de proveedor de última instancia tiene algunos riesgos que tienen que ser considerados por la regulación. Por un lado, el volumen impredecible de clientes transferidos, sobre todo en caso de un too big to fail, de un comercializador grande, por ejemplo, que entre en default. En ese caso, la distribuidora puede recibir una cantidad crítica de consumidores al mismo tiempo que puede ser difícil de administrar. Costos de suministro más altos también por esa no predecibilidad del número de consumidores que van a ser atendidos, costos operativos y administrativos más altos y principalmente los riesgos financieros tratándose de consumidores que tienen un mayor riesgo de entrar en no pago. También realizamos un panorama o hacemos una revisión de cuál es el estado actual de la comercialización minorista en América Latina. Muy rápidamente, pues hay distintos niveles de avance en cuanto a la liberalización, por ejemplo, en cuanto a la comercialización libre, entendida como la que se hace a través de comercializadores minoristas o directamente con compras realizadas al generador, pues hay eh, casos como el chileno, en el que el porcentaje de la energía ya alcanza alrededor del 60%, mientras en otros casos como el de Costa Rica, sencillamente esa figura no existe. En cuanto a la existencia de la comercializadora pura, existe en Argentina, unas pocas, también en Brasil, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, pero no existe, por ejemplo, en Chile, Costa Rica o Ecuador. El número de comercializadoras puras es muy amplio, sobre todo en Brasil y en Colombia. Los límites para migrar al mercado libre varían, por supuesto, entre países. En el caso de Argentina, además, varían entre provincias. También hay distintos estatus en materia de separación entre distribución y comercialización. En algunos casos no existe la separación o no se exige, como el caso de Argentina, Costa Rica o Ecuador, y en otros casos se tiene modelos de separación funcional o contable. Y en el caso del PUI, en términos generales, no existe una reglamentación específica para el PUI. En Brasil hay un primer esbozo de norma o de inclusión dentro de la medida provisional 1300 que salió hace poco, pero en términos generales la distribuidora es el PUI, pero más por una situación de facto que por la existencia de una reglamentación específica del proveedor de última instancia. Y para terminar, el documento identifica unos desafíos regulatorios. Por un lado, garantizar que los comercializadores cuenten con solidez financiera y operativa, establecer estándares de calidad en el servicio comercial, desarrollar mecanismos de coordinación entre distribuidoras y comercializadoras, políticas para el despliegue de medición inteligente y tarifas dinámicas, permitir a las distribuidoras a través de los esquemas tarifarios una recuperación adecuada de los costos adicionales que tengan por la liberalización del mercado y por la interacción y la implementación de sistemas y de interoperabilidad con un mayor número de actores.
y los procedimientos también de migración. Nivelar la cancha, sobre todo en aspectos como los requisitos de contratación a largo plazo, que en algunos casos son desiguales entre distribuidoras y comercializadores. Un enfoque gradual y adaptado a las particularidades de cada mercado. No hay una solución única para todos los mercados y en ese sentido puede ser útil la implementación de sandboxes regulatorios en espacios controlados para ensayar, mediar y resolver conflictos tanto entre los consumidores y las comercializadoras como entre los distribuidores y las comercializadoras. Y por último, para las distribuidoras esto también representa retos y oportunidades. En cuanto a retos, principalmente garantizar la estabilidad operativa del sistema, mantener la sostenibilidad financiera en un entorno en el que algunas de las actividades ya van a estar en competencia, ejercer un rol de neutralidad y de facilitación de la competencia en su relación con los comercializadores, avanzar en interoperabilidad con estos nuevos actores y fortalecer la ciberseguridad de los sistemas de distribución también en un escenario en el que pueda haber más permeabilidad por un mayor número de interacciones entre distintos agentes. Y en cuanto a oportunidades, la posibilidad de desarrollar servicios complementarios, principalmente asociados a respuesta de la demanda, optimización de red, digitalizar y automatizar los procesos, implementar esquemas de flexibilidad y optimización de red, ya lo mencionábamos, plataformas de gestión de datos y también la posibilidad de incursionar en nuevos modelos de negocio como agregación de demanda, almacenamiento distribuido, etcétera. Entonces, en términos generales, este es un resumen de los temas que aborda el documento. Como decía Alessandra, va a ser publicado la próxima semana y esperamos que sea un buen punto de partida para el diálogo que vamos a tener ahora con nuestros panelistas. Entonces, muchas gracias para todos y muy buen día. Muitas graças, Roberto. Eu vou agora passar para os panelistas. Eu vou falar em português, com a Kátia e vou falar em espanhol com os demais panelistas, mas vocês podem escolher o idioma que mais convier, tá bom? Então, apresentando agora a Kátia, é, a Kátia é analista de políticas públicas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. É diretora e membro do Conselho de Organização Mulheres na Regulação. A Kátia possui experiência no apoio à tomada de decisão governamental por meio de análises baseadas em evidências, consultas públicas e assessoria técnica a agências reguladoras nacionais, como de eletricidade, a ANEEL, água, ANA, transportes, a ANTT, petróleo e gás, a ANP, telecomunicações, a Anatel e hidrogênio verde, PNH2. Ela é doutora em engenharia, é autora de diversos estudos revisados por pares e publicados em periódicos acadêmicos de prestígio, como Energy Policy, Journal of Fixed Income, Emerging Markets Review, Forest Policies and Economics, Revista Brasileira de Economia, Revista Brasileira de Finanças, Estudos Econômicos, Economia Aplicada e Pesquisas de Planejamento Econômico, atuando também como parecerista na maioria deles. Oi, Kátia, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Bom dia, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a toda a equipe da Adelat também por essa oportunidade. Roberto, parabéns pela sua apresentação, muito boa. Lembrando, né, que o processo de abertura é um processo gradual de evolução, né? Não se espera que seja implementado em menos um tempo. Na Europa demorou 10 anos, por exemplo, né? Um processo que está evoluindo e achei muito bom esse nosso papel aqui de um advocacy, vamos dizer, regulatório. E eu diria que no Brasil precisamos também de um advocacy legislativo, né? Trazer essas melhores práticas para a nossa realidade. É claro que temos países heterogêneos, mas eu acho muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo, porque isso torna legítimo qualquer processo de abertura. Eu não sei se você Isso quer que aí. eu pergunte alguma coisa para o Eu, Roberto ou se eu apresento, o eu, Alessandro, o que eu eu vou trouxe.
Eu tenho uma pergunta aqui para você, Kátia, e aí eu peço Tá. para depois você desenvolver. Vamos lá. A medida provisória 1300 estabeleceu um cronograma de liberalização para todos os consumidores, que inclui a separação entre as atividades de distribuição e comercialização nas distribuidoras, além de diretrizes para o supridor de última instância. Considerando também as recentes propostas da ANEEL, quais medidas regulatórias e operacionais você considera essenciais para que as distribuidoras consigam enfrentar este processo de forma sustentável, sem comprometer a qualidade do serviço ou a equidade no mercado? Ok. Bom, a ANEEL no Brasil, ela já debate esse tema não é novo. Esse tema, inclusive, faz parte de uma política de Estado, não de governo. Então, já faz mais de 10 anos, começamos em 2017, o debate para a abertura. Então, evitar práticas competitivas, monitorar o grau de concentração nesse mercado. O Brasil não é um mercado, apresentamos boa competitividade nesse mercado, não temos um alto nível de concentração. Então, o enfoque de monitorar níveis de concentração, ele é benéfico. Um desafio grande que nós temos, e eu vou falar um pouco, é a racionalização dos encargos e subsídios. Nós temos muitos subsídios cruzados no setor, então é importante também considerar que a tarifa de energia tem que caber no bolso do consumidor e que este consumidor não pode ser onerado pelo processo de abertura. Parece uma coisa razoável, mas é sempre bom lembrar as melhores práticas internacionais, essa transparência de custos, quem ganha, quem perde, essa racionalização e reavaliação de políticas de subsídios. Nós temos muitos subsídios cruzados que são regressivos, né? As pessoas de mais baixa renda pagam muito mais do que as pessoas de alta renda. Então, eu acho que é uma oportunidade, a abertura traz também uma oportunidade de você discutir esses assuntos. São assuntos sensíveis, mas, assim, no fim das contas, eu acredito que não só potencializa menores tarifas para o consumidor, o processo de abertura, mas também grandes investimentos. Eu acho que é uma reserva de mercado que tem que ser abatida, né? E eu acredito que monitoramento de níveis de concentração, definição do supridor de última instância, um maior, uma maior atenção para riscos de insolvência no mercado, né? Vai trazer também a reboque a questão de mercado de energia, né? Um mercado desenvolvido de energia que minimize e mitigue defaults, inadimplências de comercializadora. Então, eu acho que o Roberto fez um panorama muito bom, né, dos to-do lists, né, que nós temos que fazer, mas eu acho que, novamente, não podemos perder essa oportunidade. Isso é a abertura, ela traz externalidades positivas para a economia. Isso aí, ótimo, Kátia, muito obrigada. Ah, podemos então passar para o próximo. Você vai apresentar ainda os slides? Eu não sei, eu trouxe alguns slides, você quer? São 3 slides para o panorama do Brasil. Eu não sei se posso apresentar? Você acha Pode interessante? sim. Ok, então vamos compartilhar aqui a tela. Me diga aí se vocês estão me escutando e estão vendo aqui a tela. Estamos sim. Bom, ok. Então, aqui o contexto. No Brasil, recentemente, para quem não sabe, ele está nesse trâmite, né? Ele colocou aí uma medida provisória, né? Que ainda está sendo debatida no Congresso, com 3 pilares. Eu vou falar um pouquinho desses 3 pilares. O primeiro, a abertura de mercado para o varejo, para baixa tensão, para o consumidor residencial, pequenos comércios e serviços. Segundo pilar, ele enfocou políticas sociais, olhar, né, como que podemos melhorar a definição do consumidor vulnerável. E o terceiro pilar é o mais difícil deles,
racionalização, redistribuição de encargos e subsídios, como eu já comentei. Vou falar um pouquinho de cada um desses pilares e enfocando, né, os impactos para o segmento de distribuição. Então, o primeiro pilar de abertura de mercado é uma grande divergência de todos os emergentes, principalmente da América Latina, nós não termos essa possibilidade do consumidor residencial poder escolher o seu fornecedor, né? O Brasil, ao contrário de vários países da OCDE, e aí eu coloquei aquele gráficozinho ali na esquerda, para vocês terem uma ideia, isso daí eu tirei do indicador de produtos de mercados regulados da OCDE. Né? Eles fizeram em 2023 a sua última atualização, com 1.500 perguntas que eles mandam para os países respondem. Então, colocando aí, né, como nós estamos ainda atrasados nesse pilar de abertura. Então, eu acho isso meritório, né, da consulta pública, longe de ser exaustivo, né? O governo não conseguiu fazer uma reforma exaustiva, mas, no meu entender, ele atacou pontos importantes. Bom, para a distribuição, segmento de distribuição, no meu entender, é muito positivo, né? A abertura ela vai potencializar menores tarifas, como eu já falei, novos serviços, né? Inclusive de modernização de rede, etc. Melhorar sinal de preço, isso é uma coisa também importante que a abertura traz, vai permitir a distribuidora focar no seu serviço fio, serviço é fundamental, essencial, com a separação vertical de fio e energia, e o serviço fio tem maior previsibilidade e menor risco comercial para o segmento de distribuição. Então, nesse sentido, eu acho uma medida positiva para o segmento, tá? Vai reduzir risco e exposições a desequilíbrios, principalmente a sobrecontratação e inadimplência, que seriam as perdas não técnicas, e vai resultar numa melhor remuneração de capital para a distribuidora. E aí eu cito um estudo nosso, do IPEA, que diz, né, que nas distribuidoras do Brasil, elas estão sendo remuneradas pelo capital investido abaixo do que o governo estabelece como taxa de retorno razoável, que é o WACC regulatório. Né? Então, nós temos aí análise de 8 anos, eu fiz para Estados Unidos, para a Europa, para nível global e para os emergentes, e, regra geral, o segmento, né, não consegue entregar um retorno, um spread de valor agregado, que seria um retorno do seu capital, condizente com o seu WACC regulatório. Temos aí uma média de menos 2%, né, em relação ao WACC regulatório. Então, eu acredito que a abertura vai potencializar melhores retornos para o segmento de distribuição. Passar aqui para o segundo pilar. O segundo pilar, tarifa social. Então, vejam aqui, o Brasil, eu coloco nesse gráfico, é a segunda coluna. Né? Isso foi em 2022, havia uma pressão muito grande pela guerra da Ucrânia, preços de energias altos, mas vocês podem ver que o comprometimento de renda familiar do brasileiro é muito alto, comparando com países desenvolvidos da OCDE. Então, o maior foco numa melhor definição do vulnerável é importante, ele preserva a abertura também, nesse sentido, para o Brasil, é um pilar, vai preservar o foco social da política energética, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e etc., energia limpa e acessível. E temos a expectativa para o segmento da distribuidora, eu marquei em azul, como eu já mencionei, redução de perdas não técnicas. Isso no Brasil é uma questão. Só ano passado nós tivemos perdas da ordem de 1,6 bilhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, ok? Vai dar maior previsibilidade de receita para o segmento de distribuição e vai favorecer a gestão econômica. E, finalmente, no pilar 3, é o mais difícil, a reforma não foi exaustiva, tá? Mas ela vai na direção correta, no meu ponto de vista, das melhores práticas internacionais, de uma melhor avaliação de políticas públicas, redistribuição e racionalização dos subsídios, né? O Estado
ao conceder um subsídio, aí eu vou botar Estado junto com o legislativo, principalmente no Brasil, deveria apresentar estudos de análise de impacto regulatório, fontes de recursos, estimativa de duração do programa. Isso tudo são tarefas, né, que você tem que fazer ao conceder um subsídio. No Brasil, nós temos a cultura de que o subsídio é um direito, né? A OCDE e as melhores práticas internacionais já falam muito sobre isso. E, novamente, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de subsídios no Brasil, na tarifa, é 14% da tarifa, né? Ela cresceu praticamente aí um CAGR de 17% ao ano, ela cresceu superior à inflação, a índice de inflação no Brasil. Então, isso ocasiona diversas distorções de regressividade, atrapalha, né, inovações, investimentos, entradas de novos players no segmento. E, novamente, para o setor de distribuição, eu vejo esse debate como positivo, porque ele retira o ônus arrecadador, né? No Brasil, nós temos a distribuidora, é o último elo da cadeia, ela tem esse papel arrecadador, ela vai potencializar menores tarifas, vai diminuir a inadimplência, a ideia, né, que diminua a inadimplência, tenha menor judicialização, facilite gestões financeiras dos distribuidores e reduz risco regulatório, favorecendo investimentos. Então, eu acredito que, não, longe de ser uma reforma exaustiva, nós estamos caminhando na direção correta. Kátia, Agradeço aí muito a obrigada. oportunidade. Depois a gente volta a se falar. Eu vou agora ligar a tecla SAP e vou apresentar a Juan Pablo Marzoca, que é sócio de Utilities Business Modeling Leader no Grupo Mercados Energéticos de Argentina. Juan, entonces, é sócio de GME e líder modelado de negócios públicos em la divisão de Utility Business. Desde sua formação econômica e sua prática em la consultoria, conta com amplo conhecimento de los aspectos regulatórios e técnicos do setor energético. Ha participado como consultor em diversos estúdios associados a las atividades de transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, tanto regulatórios como de cálculos de custos e tarifas em distintos países da América Latina. Juan é licenciado em Economia em la Universidade de Buenos Aires, de Argentina, e possui uma maestria em Economia de la misma casa de estudios. Juan, bienvenido a... Buen día, Alessandra. ¿Cómo Bueno, estás? Muchas muy gracias aquí por bien, la invitación a participar en el webinar. gracias. Gracias a ti, Juan. Muy bien, entonces, yo tengo una pregunta. Argentina aún no cuenta con la figura del comercializador puro, pero en 2025 se han aprobado medidas para avanzar hacia una liberalización parcial del mercado. De que se tratam essas medidas e como poderiam impactar o entorno das distribuidoras, considerando o acesso ao mercado mayorista por parte de outros segmentos de demanda? Bueno, es una muy buena pregunta y como bien indicas, ahí Argentina está en este momento en un proceso de reforma y este proceso de reforma trae unos cuantos desafíos, ya que el interés, o al menos desde las últimas, la ley de base, que fue la ley que se promulgó en el año 2024, parecería indicar que estamos yendo hacia un proceso de liberalización del mercado. Así que para responder esta pregunta, tengo una presentación aquí preparada que voy a pasar a compartir. Entonces, me indican ahí si están pudiendo ver la presentación. Por ahí demora algunos minutos. Ahí está, E ¿verdad? agora sim. Perfecto. Bueno, en esta presentación creo que lo ideal sería comenzar con un poco del contexto en Argentina. Para aquellos que no están familiarizados, el mercado eléctrico en Argentina se caracteriza por estar muy centralizado y estar prácticamente organizado alrededor de la figura de CAMESA,
que es el operador del sistema eléctrico, que luego fue heredando algunas funciones adicionales que excedían sus funciones originales de operador. En la práctica, Gamesa hoy opera como un agente comprador que organiza las compras de generación y además centraliza la gestión de los combustibles para las centrales térmicas y luego esas compras las traslada a los distribuidores a través de un precio estabilizado. Hay que tener en cuenta que los distribuidores en Argentina representan gran parte de la demanda de energía, alrededor del 83% en el último año, y luego estas distribuidoras trasladan a los usuarios finales la tarifa regulada aprobada, que dependerá además de cada provincia, ya que la regulación de la distribución es provincial en Argentina. En este esquema, los únicos usuarios que tienen alguna suerte de posibilidad de acceder a contratos bilaterales con generadoras o a través de comercializadores mayoristas son los grandes usuarios o los conocidos como GUMA o GUME, que son aquellos grandes usuarios no regulados. Estos grandes usuarios pueden firmar contratos bilaterales con generadoras renovables en un esquema que se conoce Matter y representan alrededor del 17% de la energía. Dentro de estos contratos existe la figura de comercializador mayorista en Argentina, de hecho existe desde su creación, pero tiene, como dijo Roberto en su presentación unos minutos antes, su participación es casi nula, es solamente el 3% de este 17%. Es en este contexto que está muy centralizado y que prácticamente no han habido posibilidades de que las distribuidoras firmen contratos, más allá de alguna resolución parcial, pero que no tuvo impacto significativo en el sector que con la nueva administración del gobierno a partir del año 2024 se avanzó en una posibilidad o una idea de intentar reformar el sector eléctrico hacia una mayor liberalización del mismo. En este sentido, la ley de bases, que es una ley que afecta a varios sectores del Estado y varios sectores económicos, en lo que respecta al sector eléctrico, propuso una serie de lineamientos en los cuales se busca avanzar y que vendrían a marcar la dirección en la cual se espera que vengan las reformas en el sector energético en Argentina. De estos lineamientos, quiero destacar aquí el que está marcado como el artículo 162.b, que sería el de la libre comercialización, que básicamente la ley de bases establece que se buscará asegurar la libre comercialización y la máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales la libre elección del proveedor. Es decir, lo que nos está marcando la ley de bases es que hay un claro interés por parte de la administración en avanzar hacia un esquema de comercialización libre, que uno podría pensar en el futuro, quizás más lejano, en una comercialización al estilo minorista. Además, dado que actualmente Argentina estaba con un esquema muy centralizado, hay una serie de lineamientos adicionales, como la de modificar el despacho económico, impulsando que el mismo sea sobre la base del costo marginal horario del sistema, y también la adecuación de tarifas. Aquí también para poner en contexto, Argentina viene de unos años de alto crecimiento de la inflación y tarifas relativamente atrasadas que no reflejaban los costos reales del sistema. Además, Argentina contaba y cuenta todavía con una serie de subsidios que no están focalizados y uno de los objetivos también aquí impulsados en esta nueva reforma es la de adecuar los costos de las tarifas para que sean justamente costos reflectivos. También un último punto que quiero destacar y que va a ser interesante al final de la presentación es que la ley de bases establece que se tiene que avanzar en la transparencia de la factura para que los conceptos que llegan al usuario final estén explícitos expresamente. Ahora, ¿cómo se ha avanzado en la reorganización del sector? Bueno, básicamente, además de esta ley de bases del año 2024, en enero del presente año se publicaron en la Secretaría de Energía una nota con los lineamientos de la normalización del mercado eléctrico mayorista. Y dentro de estos lineamientos, un aspecto que es clave es por la constitución del mercado a término. Esto es el mercado de contratos bilaterales entre generadoras y usuarios o generadoras y distribuidoras, que básicamente el resultado que uno espera y lo que se está buscando con esta normalización es descentralizar el mercado y que Camesa pase a tener un rol más de operador, alejándose del rol de agente comprador que hoy posee.
En este esquema, las distribuidoras, y aquí es donde es interesante también para los participantes que conforman ADELAT, las distribuidoras comenzarían a gestionar su abastecimiento, al menos de manera parcial. Y quisiéramos ir a ver a cómo quedaría reorganizado el mercado eléctrico de aplicarse esta reforma. El punto clave estaría en el lado de las distribuidoras, sobre todo en la perspectiva de que su demanda quedaría separada en dos segmentos. Por un lado tendríamos la demanda prioritaria de las distribuidoras, que agruparía a los usuarios residenciales y comerciales, y por otro lado lo que sería la demanda no prioritaria, que son aquellos grandes usuarios que están bajo el paraguas de la distribuidora. No confundirlo con los grandes usuarios que están no regulados. Básicamente lo que dice la reforma es que para aquella demanda prioritaria se van a constituir una oferta de generación prioritaria, que son todos los contratos que hoy estén vigentes, que van a actuar como una suerte de contratos legados, la generación hidroeléctrica, que está a punto de ser reconcesionada en Argentina, y la generación nuclear y térmica de ENARSA hasta que se privatice, y esa oferta pasaría a ser la oferta que las distribuidoras le trasladarían a su demanda prioritaria. El punto de interés es que en el caso de que hubieran faltantes de oferta prioritaria, ahora las distribuidoras tendrían la posibilidad de acceder al mercado a término para firmar contratos bilaterales con generadoras y abastecer a esa porción de la demanda prioritaria que esté faltante. La única particularidad es que aquí los contratos no tienen que ser necesariamente con renovables, pero sí tienen que ser con nuevas centrales de generación. Por otro lado, para lo que es la demanda no prioritaria, es decir, los UDI, aquí en el gráfico, ahí sí las distribuidoras tienen que abastecerla ya sea con contratos en el mercado a término o a través del mercado de spot. Es decir, en este caso las distribuidoras pasan a tener la necesidad y la posibilidad de hacer contratos con generadoras. También en esta nueva reorganización va a existir la posibilidad de que los UDI firmen contratos bilaterales de manera directa en el mercado a término con generadoras o a través del comercializador, como hoy está permitido, pero no tiene un papel importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver sobre la reorganización del mercado eléctrico y la liberalización del sector? Bueno, podemos ver que podemos pensarlo como un rompecabezas en el cual algunas piezas comienzan a aparecer. En lo que es la descentralización del mercado, ya tenemos los lineamientos que estuve mencionando hasta recién, y también en marzo de 2025 se promulgó una resolución, la cual avanza en esas medidas, pero aún esa resolución no está reglamentada. Se espera que durante este año se avance en el reglamento de la misma y que sería la resolución que habilitaría los contratos bilaterales y descentralizaría las compras de combustibles de camisa. Respecto a la corrección de precios relativos que mencionaba al principio, aquí lo que podemos ver es que las revisiones tarifarias en los segmentos regulados ya están en marcha en Argentina y que en lo que respecta a los subsidios focalizados, bueno, hay una transición energética que ha sido prorrogada y que se espera que se transicione a subsidios focalizados para julio 2026. Hay una tercer pata de estas reformas que es muy importante, que es la infraestructura de transporte. Bueno, aquí no me voy a explayar mucho en detalle porque nuestro objetivo hoy está en lo que es la comercialización, pero para tener en cuenta que hay unos avances menores en ese punto también, teniendo en cuenta que hoy es el cuello de botella del sector eléctrico argentino. Recientemente se ha publicado una lista de obras de ampliación prioritarias de transmisión y se espera que se proponga un esquema de concesión de obras privadas para avanzar en el mismo. Y podríamos ir a una cuarta pieza, y aquí es la parte interesante que creo de la sección, es que esta cuarta pieza hoy no la estamos viendo, que es que además de todas estas condiciones, si uno quiere avanzar en una liberalización del sector, como la que la ley de bases parecería tener el interés, está faltando una pieza que es la adecuación de la estructura tarifaria. ¿A qué nos referimos con ello? Es que para poder avanzar hacia una comercialización minorista es necesario una condición primordial que es el decoupling tarifario. Con decoupling tarifario, ¿qué estamos pensando? En que la tarifa que se le cobra a los usuarios, y podríamos pensar en los usuarios residenciales o comerciales, hoy es una tarifa integrada que el cliente no tiene la posibilidad de saber en detalle qué es lo que está pagando en cada concepto y además depende exclusivamente de la variación en su demanda.
Entonces, una necesidad para cualquier esquema que intente tener la comercialización minorista separada es que la tarifa esté desagregada y que se puedan conocer por separado qué corresponde a cada uno de los elementos que el usuario está pagando. Esto es qué es precio de energía, cuál es el precio de la redistribución, los impuestos o cualquier otro componente adicional. Esto no es solo importante para los usuarios, sino que también es importante para cualquier otro agente que pueda participar como un comercializador que podría competir en este rol. También es importante entender que en este esquema la tarifa de distribución pasa a ser una suerte de peaje regulado y que la estructura tarifaria tiene que estar correctamente diseñada para asegurarse que se recupera el valor agregado de distribución. Es decir, que los precios de la red sean efectivamente pagados y permitan el desenvolvimiento correcto de la actividad. Lógicamente, esta es la condición necesaria, quizás la primera, pero bueno, no es la única. Quizás aquí me voy a repetir un poco con lo que hoy estuvo muy bien presentando Roberto en el vicio brief que prepararon ustedes con Adelat. Y hay otra serie de condiciones, como son la existencia de un marco legal bien definido, que existan sistemas de facturación segmentada e infraestructura de medición inteligente, la posibilidad de que haya una plataforma que permita el switching de manera ágil entre los distintos operadores del servicio, la existencia de un suministrador de última instancia para darle protección al consumidor vulnerable, la separación contable y operativa de las actividades y que también el regulador desarrolle una supervisión del mercado minorista. Entonces, quizás como un resumen y entendiendo a ver cuál es la conclusión de lo que está pasando hoy en Argentina, es que Argentina está avanzando en un proceso de reforma hacia una mayor liberalización del sector eléctrico. Obviamente esto lleva tiempo. Y si uno quiere saber cuál va a ser la oportunidad de comercialización mayorista, bueno, nosotros entendemos que esta es posible y va a ser posible en el corto o mediano plazo. Y quizás como nota de color interesante, si bien hoy las comercializadores mayoristas son pocos y tienen una participación casi escasa en el mercado, hemos notado que en los últimos meses han avanzado la constitución de nuevas empresas comercializadoras, especialmente generadoras que están estableciendo su propio comercializador en el mercado, aún sin participación, pero aprovechando que los requisitos son bastante bajos en Argentina, están empezando a formarse estas empresas, quizás anticipando que puedan tener un rol importante en el corto plazo. Ahora, pasando a la comercialización minorista pura, bueno, ahí la respuesta es quizás y no en lo inmediato. La realidad es que para poder avanzar en ese esquema, como el que está establecido en la ley de bases, aún faltan condiciones y la principal es el decoupling tarifario. Por último, quiero aquí dejar una recomendación, y es que una vez que estén cumplidas las condiciones y sobre todo la reorganización del mercado eléctrico, una recomendación es avanzar en lo que se conoce como sandbox regulatorios, que son una suerte de pruebas pilotos, y un posible segmento serían aquellos usuarios comerciales de las distribuidoras, por ejemplo, mayores a 30 kilowatts, por dar un ejemplo, aprovechando aquellos que ya tengan medición inteligente, podría ser una buena oportunidad. Y el objetivo de estos sandbox sería ver cuál podría ser un diseño tarifario adecuado, evaluando los impactos y los beneficios del mismo. Entonces, con esto, bueno, espero haber respondido un poco a la pregunta y contado un poco cuál es el estado de situación en Argentina. Así que muchas gracias y bueno, te dejo ahí de nuevo la palabra. Alza. Muchas gracias, Juan. Es bueno saber lo que se pasa en todos los países, ¿no? Y ahora yo voy a hablar con Emili Rousseau Pares, que es el fundador y CEO del grupo Factor Energia de Espanha. Emili es licenciado em Ciências Empresariais e Direção e Administração de Empresas por ESADE Business School, licenciado em ADE por la Universitat Politécnica de Catalunha, Máster em Assessoria e Gestão Tributária por ESADE Law School. En el campo de la docencia ha sido profesor asociado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra durante 17 años, desde 1993 hasta 2010.
En 1999, fundou Factor Energia com a intenção de converti-la em uma das alternativas dentro do mercado de comercialização de energia elétrica e gás natural. Com mais de 100.000 clientes em 2020, a maior parte de eles de perfil empresarial. São pymes. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alessandra. Muchas gracias por la invitación. Además, tengo que decir que la verdad el webinar está resultando muy interesante. La verdad es que con los repasos que se han dado hasta ahora, yo creo que se han detectado todos los elementos fundamentales de lo que ha sido la liberalización, ¿no? En España, pues llevamos más de 25 años de liberalización del mercado. Un poco como sucede en Brasil, se inició con una liberalización exclusivamente de las empresas en alta tensión y gradualmente, desde el año 99 hasta el 2013, se fueron liberalizando todos los segmentos de mercado. Yo te diría que el primer elemento fundamental en lo relativo a los distribuidores es que la ley de liberalización del sector eléctrico en España, la ley 5497, consagró el transporte y la distribución de energía como monopolio natural. Entonces, inmediatamente España estaba en una situación de oligopolio donde los distribuidores eléctricos, es decir, las grandes operadoras eléctricas, eran simultáneamente distribuidores a tarifa regulada y generadores. En el momento en que se crea el mercado mayorista, que en nuestro caso es un mercado marginalista, toda la generación debe ir al mercado, es decir, no está permitido hacer PPAs intragrupo por los grandes operadores eléctricos, toda la generación tiene que ir al mercado y todos los comercializadores acudimos a comprar a ese mercado mayorista. Ese mercado spot marca un precio que es el mismo precio para el gran operador que para el pequeño. ¿Qué se establece? Se establece una retribución a la actividad de transporte y de distribución. Es una actividad regulada y sujeta a retribución por parte del gobierno, digamos, de la administración, donde cada año se recoge cuál debe ser esa retribución, tanto por el tránsito de energía como por la disposición de potencia al consumidor. Entonces, ¿qué función tiene el comercializador en este ámbito? Pues el comercializador asume el riesgo financiero del cobro al cliente, es decir, si el cliente no paga la factura de suministro, el comercializador igualmente tiene la obligación de pagar el peaje, hace un pass-through de los costes de peaje y además, en el caso español, recaudamos el impuesto especial de electricidad y, lógicamente, también repercutimos el impuesto de valor añadido que luego, posteriormente, se liquida con Hacienda Pública. Es decir, el comercializador tiene un papel importante. Se ha citado en el tema de Brasil, se ha dicho, bueno, el consumidor tenderá a cambiar por un motivo económico, pero no es tan evidente y no es tan fácil. Mirad, en España, en el 2010, se suprimió la tarifa regulada para empresas. Se suprimió primero en el 2008 para muy grandes empresas y en 2010 para la totalidad de empresas. Pero se hizo de la siguiente manera. A las empresas se les dijo que si permanecían en un periodo superior a 6 meses en tarifa regulada, esa tarifa regulada se iría incrementando cada mes un 20%. Claro, había un gran incentivo por parte de las empresas para buscar un comercializador que le diera unas buenas condiciones de precio y de servicio. Todas las grandes empresas eléctricas españolas distribuidoras son también comercializadoras, pero al estar la separación jurídica de actividades, efectivamente hay una muralla china, como citaba al principio Pablo, que hace que no pueda haber un trasvase de información entre una actividad regulada y una actividad liberalizada. Y a su vez, llegados a este punto, lo que yo quería insistir es que la empresa tuvo una señal muy fuerte para cambiar, pero en cambio en el 2013 al consumidor doméstico no se le quiso penalizar,
desapareció la tarifa de último recurso, se creó el precio voluntario al pequeño consumidor, que es un precio indexado al mercado spot. Es decir, la liberalización o la desaparición de la tarifa regulada se hace convirtiéndola en una tarifa indexada a mercado, de manera que en el fondo el cliente que estaba en un entorno regulado pasó a tener una tarifa con la misma volatilidad de precios que tiene el mercado. Mientras que quedó una tarifa que le llamamos bono social para las familias vulnerables, y estas familias vulnerables lógicamente tienen que acreditar que cumplen todos los requisitos legales para poderse acoger a este bono social. Este bono social es sufragado por el conjunto de comercializadores, ¿vale? Es importante remarcar esto porque, quiero decir, la función del comercializador aquí tiene más elementos que la simple construcción de productos de suministro a cliente, que lógicamente, yo siempre lo digo, lo mejor de la liberalización del mercado es que la competencia es el mejor mecanismo para que el consumidor disfrute de las mejores condiciones de precio y servicio. Y eso en España, durante este proceso de liberalización, lo hemos podido constatar. Pero hay un factor previo que se ha citado antes, que es que nuestro tipo de producto, en España los fiscalistas le llaman producto de tracto sucesivo, porque no es una compra que tú tengas que planificar ni que tenga recurrencia. Tú puedes permanecer 50 años a tarifa regulada y cada día cuando das el interruptor en casa tienes luz. Es decir, no tienes la obligación de tomar una decisión de compra. Y eso tiene importancia porque si desde el sector público no se educa, no se informa al consumidor, es muy posible que en el segmento de consumidor residencial, de consumidor doméstico, no se produzca un gran cambio de lo que sería el entorno tarifario al entorno liberalizado. En las empresas es muy distinto porque las empresas tienen cuentas de resultados, lógicamente tienen una motivación muy clara al ahorro en su cuenta de resultados, al ahorro energético, y ahí sí que sin duda la liberalización prevista en Brasil para pequeña y mediana empresa, sin duda la pequeña y mediana empresa tenderá poco a poco a migrar al mercado liberalizado siempre que las condiciones de precio y servicio sean lógicamente mejores que la tarifa regulada. Desde el punto de vista de las distribuidoras y transportistas en España, bueno, el gran transportista es Red Eléctrica de España, que además es el operador de todo el sistema eléctrico. Al ser una actividad regulada, lo que el legislador siempre pretende es que las distribuidoras tengan una rentabilidad razonable, ¿vale? Que históricamente se ha situado alrededor del 7%, pero que está muy condicionada por el entorno de tipos de interés, etc. Su retribución, vuelvo a decir, no depende del riesgo de cobro, es decir, el riesgo de cobro se traspasa absolutamente al comercializador, cuya obligación de pago de los peajes al distribuidor es siempre obligatoria. Un poco lo que se comentaba ahora en Argentina, el decoupling en España se tuvo que hacer, y al final el comercializador tiene también esa función de cobro, de distribución de la renta. Yo siempre digo que cuando vemos el mercado no tenemos que olvidar que el único agente, el único interviniente que aporta renta al sistema es el consumidor final. Entonces, esa renta se reparte entre el comercializador, el distribuidor y el generador. Cuando el comercializador acude al mercado a comprar energía o, en paralelo, cierra un PPA con un determinado generador, ya está moviendo esa renta de generación a comercialización, y cuando el cliente consume y transita su energía a través de la red de transmisión y de distribución, pues se genera un derecho de cobro por parte del distribuidor que el comercializador debe recaudar del consumidor en aras de llevar a cabo el pago. Entonces, yo os digo, me ha parecido tan completo todo lo que se ha tratado aquí. También tengo que decir que en España se impulsó la implementación de contadores inteligentes. Hoy día
cualquier consumidor en España tiene un contador inteligente con registro horario y cuarto horario, conexión a Internet o PLC. Es decir, creo que se ha preparado para un tema que se ha citado Pablo al principio, que es todo el tema de agregación de demanda, la demanda como un elemento que puede proporcionar servicios al sistema eléctrico, que no solo queda confinada a temas de oferta o de distribución. Aquí se pueden agregar consumidores para llegar a dar ese tema. Y finalmente me ha parecido muy interesante todo el tema de los comparadores. En España, la CNMC, que es el supervisor, lógicamente, pues bueno, controla, tiene su propio comparador. Tenemos las comercializadoras la obligación de dar nuestros datos, porque sinceramente los comparadores que puede hallar el consumidor en Internet muchas veces pues son canales de venta interesados, ¿no? Proponen la tarifa que un precio que un determinado comercializador les está ofreciendo. Y finalmente, en cuanto a los riesgos en mercado, yo tengo que decir que nosotros iniciamos el camino de la comercialización en España al principio y tuvimos que denunciar, por ejemplo, a Endesa por abuso de posición dominante en el mercado porque no cumplía los periodos de switching. O sea, hay todo un proceso aquí también de adaptación de todos los agentes a este entorno de liberalización. Hoy día el mercado, la verdad, funciona muy bien. Yo creo que es muy interesante que antes se ha comentado, ¿no?, que en Europa pues se tardó la liberalización 10 años, en Brasil se puede hacer relativamente rápido, pero sobre todo porque ya podemos aprovechar todas esas experiencias que, bueno, cuando eres España yo creo que fue el cuarto país europeo en hacer la liberalización de mercado tras Reino Unido y los países nórdicos, y la verdad es que había muy poca información, ¿no? Y entonces es un engranaje que tiene que ponerse en marcha, pero sí constato que la liberalización de mercado ha sido un éxito y sobre todo ha beneficiado a toda la actividad económica, como comentaba Katia, a la actividad económica y al consumidor. Y yo, como tengo ya 10 minutos, no quiero añadir nada más y muy agradecido por la oportunidad de participar en este webinar. Muchas gracias, Emilio. Muy buena tus explanaciones, muy buenas. Ahora vamos volver a América Latina, ¿no? Y hablar con Sebastián. Sebastián Novoa es presidente de AICE, la Asociación Iberoamericana de Comercializadores de Energía, y vicepresidente de ACEN, que es la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía. Sebastián es ingeniero civil eletrônico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Master of Science en Ingeniería Elétrica de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo y Advanced MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 2023, es presidente de la Asociación Iberoamericana de Comercializadores de Energía, AICE, y actualmente también ejerce la vicepresidencia de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, ACEN. Además, es gerente general de Evol Service, empresa del grupo Lip Andes. Tiene 15 años de experiencia laboral en inteligencia de mercado y negociación de contratos y suministro técnico en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Buenos días, Seba, ¿cómo estás? Buenos días, Alessandra. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también a conversar con ustedes. Son pocos los espacios que se dan en el pasado respecto a que hablemos de comercialización y distribución en el mismo panel. Y yo creo que Adelat, como una entidad que supera tal vez las contingencias locales, consigue promover también este tipo de espacios de mejor forma, ¿no? Porque las rencillas que a veces se dan naturalmente en los mercados locales pueden ser superadas en estos espacios que son más transversales para poder discutir en beneficio que al final es del usuario final, ¿no? En beneficio de todos y que queremos que esto avance con un objetivo común, que al final es que el servicio, que el mercado eléctrico esté en función de entregar buenas condiciones para quienes existimos, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos también en nuestro sector. Es verdade. Muitas graças, Seba.
E me gustaría hacer la siguiente pregunta. Desde a perspectiva das associações de comercializadores de energia, que estratégias considera prioritárias para assegurar que estes câmbios na América Latina permitam generar valor para os consumidores e impulsar a competência em um entorno que garantisse a sustentabilidade financeira do sistema? Gracias, Alessandra. Me gustaría partir brevemente por presentar un poquito la asociación, súper rápido. Me gustaría solamente contar de que actualmente estamos compuestos por 8 países, 9 miembros de 8 países, ¿no? De Brasil, Colombia, México, Portugal, Chile, España, Ecuador y Uruguay. Nos creamos, como comentaste, el año 2023 con el objetivo de fomentar la transparencia, la competencia y la innovación, junto con el reconocimiento de la comercialización de energía y la agregación de demanda, pero en general las distintas formas de hacer partícipe al usuario de energía en los mercados energéticos, ¿no? Como factor clave para mejorar el acceso de condiciones de precio, calidad y un mejor servicio para ellos, para los usuarios, ¿no? Y dentro de eso quería ver también, dentro de nuestros principios que nosotros declaramos, cómo estábamos alineados con la conversación de hoy. Y encontré, revisando nuestros principios, que hay ciertas cosas que tienen mucho en común. O sea, nosotros nos propusimos, dentro de todas las otras cosas, también promover la libre negociación de precios y condiciones en aquellos segmentos en que sea posible implementar la competencia en el sector, promover la competencia efectiva entre los distintos agentes de mercado, así como la profundidad y liquidez, la creación de herramientas de riesgo, promover la creación de mercados regionales de energía, y yo creo que ahí tenemos mucho en común con Adelat, facilitar también el acceso a los consumidores finales a todos los tipos de mercados de energía, con el objetivo de que estos obtengan buenas condiciones, ¿no? No crearlos por crearlos, y facilitar el acceso a los consumidores finales, perdón, y el diseño y difusión de servicios nuevos e innovadores que acerquen el mercado a los usuarios finales. Dicho esto, una de las gracias, y yo creo que ustedes tienen también mucho en común en este sentido, es que teniendo asociados con diversos mercados y distintas realidades en grados de avance de lo que es acceso al usuario, nos permite tener una visión un poco más amplia, ¿no? De los pasos que pueden darse, de cuáles son los aprendizajes relevantes, de qué hacer y qué no hacer. Y en este sentido, vemos que hoy países avanzan con decisión en caminos correctos, como es Brasil, y tal vez otros tambalean un poco respecto a sus convicciones, como hoy día tal vez vemos en México. Y son puntos que hay que reconocer, hay que entender y felicitar. O sea, también tú ves, tal vez, por ejemplo, hoy día, como comentamos, un Brasil y una Argentina que tienen caminos políticos completamente diferentes, pero que cuando están hablando de energía son pragmáticos y buscan la solución, la misma solución, o una solución más o menos similares. Claro, cada uno con sus bemoles, pero al final están buscando entregar al usuario el poder de la decisión respecto a su suministro, y buscando que obtengas las mejores condiciones de precio sin estar discutiendo políticamente quién captura o quién no el sector. Entonces, con esa introducción, yo creo que primero, creo que es clave cuando hablamos de la liberalización, y cuando hablamos también de la participación del usuario, es tal vez hacer una pequeña separación de que en general creo que la presentación que, por ejemplo, levantaba Roberto, hay que centrarla bien en cuáles son estos beneficios respecto al mercado minorista, ¿no? Porque particularmente en casi todos nuestros países el mercado mayorista ya está liberalizado en términos generales. Casi todas las empresas ya participan, y cuando se dan estas recomendaciones que aparecen en este documento, yo creo que más que hablar del mercado en general, el sector eléctrico, son en particular al mercado minorista, ¿no? Para tomar el cuidado de que a veces, y nos pasó esto en Chile, por eso lo digo, ¿no? Por una experiencia propia, de que cuando empezamos a discutir en el gobierno anterior la liberalización del sector, como que se asumía de que no existía la liberalización, y empezábamos a regular cosas que estaban funcionando muy bien, que estaban regulándose muy bien, como si fuesen todos los usuarios residenciales. Y ahí, pues, por llegar con una buena solución a los usuarios residenciales, y por ser estos los más masivos, terminas de repente perjudicando a aquellos que ya están obteniendo beneficios y que están trabajando bien y que no tienen ningún problema con esto porque lo hacen hace muchos años. Entonces, es súper, creo que relevante ponerle marco a la discusión respecto a que estamos hablando de liberalización minorista o de retailing, o al final
de la apertura al mercado residencial, donde se enmarcan todas estas recomendaciones súper bien. Al final hay que tener una serie de cuidados con los usuarios residenciales, pero que en general los usuarios de empresas o personas jurídicas o al final de mayor tamaño, potencias superiores o como las queramos llamar dependiendo del país, ya acceden a este tipo de soluciones en su mayoría, habiendo no comercializadores puros en cada país, porque al final los generadores realizan la comercialización, o sea, perdón, las generadoras realizan la comercialización en la práctica. ¿Ya? Entonces, creo que cuando hablamos de usuarios residenciales, estas herramientas que permitan la comparación entre las tarifas, en el sentido, parece interesante que exista por lo menos tal vez una tarifa que cada generador tenga que de alguna forma ofrecer, o un formato de tarifa, o un contrato comparable entre los distintos oferentes. O sea, generar algunas herramientas que permitan al usuario comparar razonablemente, ¿no? Por ejemplo, en el mercado financiero existe una herramienta que es bastante común en todos los mercados, que es el costo equivalente del crédito, ¿no? Cada banco ofrece el crédito como quiere, pero siempre tiene que decirte cuál es el costo equivalente del crédito, ¿no? Entonces, eso con el objetivo de no limitar la innovación, que creo que tal vez es lo más importante que surge en el momento de hacer una liberalización, ¿no? Permitir que te lleguen distintos tipos de tarifas, distintos servicios asociados, ¿no? Pero tú poder de alguna forma financieramente, al menos en esa esfera, ¿no?, de lo financiero, poder comparar con algún tipo de costo equivalente, algún tipo de indicador simple, eh, cómo esta oferta es equivalente a otra respecto a su costo, ¿no? Tú puedes valorar los otros atributos, los atributos de servicios adicionales, los valoras por fuera del costo equivalente, pero al menos tienes que saber si una oferta es mejor que otra, ¿no? Y evitar que esto sea demasiado confuso para el consumidor residencial, cuando estamos hablando de nuevo del minorista, ¿no? Porque si lo tornas demasiado confuso, va efectivamente a generarse arbitrajes en favor de los participantes del mercado, no del usuario. Y eso creo que estas herramientas tienen que ser fáciles, ¿no? También la educación y la promoción, ¿no? Ya creo que ya lo dijeron, pero es bueno recordarlo, tanto en lo público como en lo privado, en particular respecto de los derechos del usuario. Creo que las empresas se van a encargar de mostrar su oferta de valor, o sea, es lo que van a hacer. Entonces, tal vez no es tan necesario que los gobiernos estén difundiendo el mercado en sí mismo, porque lo podemos ver con las telecomunicaciones, lo podemos ver con la banca, o sea, la misma industria del sector se encarga muy bien de difundir las tarifas que van a ofrecer y los beneficios que van a ofrecer, y van a poner probablemente a los mejores actores de cine o los mejores acuerdos con otras empresas que ya existen y tengan capilaridad para encontrar canales para llegar al usuario. En eso el ingenio es infinito y va a ocurrir con mucha facilidad. Tal vez lo que nos queda, digamos, ocuparnos es de que lo que tiene que ver con los derechos del usuario o el cómo lidiar con el sector eléctrico sea bien explicado. ¿Y a qué me refiero con el cómo lidiar? Porque hay cosas que van a cambiar, pero no tus intereses. O sea, ¿cómo aumento mi potencia? ¿No? ¿Qué pasa cuando me cortan la luz? ¿A quién llamo? ¿No? ¿Cómo accedo a mis datos? A mis datos de potencia conectada, de energía contratada máxima, ¿no es cierto? De cuándo termina mi contrato. Eh, Son dudas que en cada país se resuelve de forma diferente, pero que al mismo tiempo ningún país tiene claro, por lo menos hemos visto. Entonces los usuarios residenciales vamos a cambiar de sistema, ya no sabemos muy bien cómo lidiar con el sistema hoy, pero probablemente esas sean las dudas que debamos resolver bien, o sea, y son importantes porque hemos notado en estudios que hemos hecho que los usuarios finales tienen muchos problemas, por ejemplo, para conectarse a la red, para pedir red, o sea, después funciona, ¿no? Porque tienes la red operando, pero cuando tú quieres aumentar el tamaño de tu consumo, la potencia conectada, o cuando tú quieres conectarte a la red, a veces pueden pasar muchos meses en que se demora este proceso, o se te corta la luz, que tú la das por sentada, y cuando se corta, bueno, quieres llamar a alguien y que alguien te atienda y no sabes muy bien con quién hablar. Entonces, si ya no lo sabes hoy, menos lo vas a saber cuando tengas que actuar con un mercado que es diferente. Entonces, yo creo que el mercado es capaz de explicar sus beneficios
y va a ser capaz de convencer a los usuarios de tomar una opción u otra, pero nos va a quedar la tarea de explicar cómo lidiar con este sistema una vez que, tanto hoy como en el futuro, ojo, no es una condición que se genera a partir de la liberalización, o sea, una condición que ya es preexistente, pero derechamente es donde vemos el déficit. Y también, en particular, cómo interactuar, ¿no? El cómo lidiar con el sector eléctrico parece que es algo que no está tan claro. Y otro punto que me parece que tal vez no se tocó y podemos aprovechar de comentarlo, que tiene que ver con la gestión de riesgo, ¿no? Ya no hablando particularmente en el usuario, pero sí como habilitador de buenas condiciones para el usuario. Si tú quieres que efectivamente lleguen buenas tarifas a los usuarios, tú necesitas un mercado profundo y un mercado con amplia liquidez. Y eso va a requerir que tú desarrolles, ojalá, mercados de futuros, ¿no es cierto? Bolsas de energía, lugares donde puedas transar la commodity con profundidad, ¿no es cierto? Y en general herramientas de gestión de riesgo que permitan, con cierto grado de liquidez, acudir a coberturas que permitan reducir las primas de riesgo que los generadores tienen que poner o los comercializadores tienen que poner para efectos de entregar energía a los usuarios finales. Mientras, mientras menor sea, no, el riesgo siempre está y el riesgo siempre va a tener la volatilidad que tiene, pero mientras más herramientas tú tengas para gestionarlo, la percepción sobre él se reduce, ¿no? Y eso es al final lo que tú puedes trabajar, porque el riesgo es inherente a cualquier actividad, siempre va a estar. Pero si tú puedes cubrirte de dicho riesgo porque tienes distintas herramientas, eh, esa gestión del riesgo es clave, digamos, y permite que las tarifas que hay en el mercado mayorista se transfieran a ser minorista con un menor margen, ¿no? Que al final es el objetivo, porque probablemente el margen de la comercializadora o del generador vaya a ser el mismo, pero necesita cuidarse de los riesgos y para eso pone una prima, y esa prima es la que necesitamos reducir, ¿no? Yo creo que ahí hay algo clave y eso no significa que el mercado sea de costos marginales, digamos, de costo, o que sea de bolsa, ojo, o sea, me refiero de ofertas. Porque en ambos casos, el lugar donde las empresas, los agentes actúan para cubrir riesgos, no necesita ser el despachador, en caso de Brasil, la ONS. O sea, puede ser una bolsa paralela, por ejemplo, la B3, como ya actualmente es, o otro espacio como BBCE. O sea, ustedes lo han demostrado muy bien. No tiene por qué ser el espacio de CCE, o del coordinador en Chile, o de XM en Colombia, etcétera. O sea, tú puedes tener un espacio, no tocar el cómo se liquida necesariamente la energía y no tocar la regulación completa del sector eléctrico para efectos de tener herramientas de gestión de riesgo. Esto es mucho más financiero. Y en ese sentido también tenemos que ser humildes en el sector eléctrico e invitar a otros actores. Yo, por ejemplo, una cosa que me parece súper interesante del sector en España es que el regulador o quien está supervisando es la Comisión de Mercados, no de mercado eléctrico en particular, sino de mercados en general, ¿no? En Chile podría ser la Comisión de Mercados Financieros. O sea, al final lo que tú estás viendo es algo que es un poco más transversal a solo lo eléctrico y que tiene mucho más en común con otras commodities, digamos, y que tiene mucho más en común a si se está gestionando correctamente el riesgo, si está habiendo transferencia de riqueza correctamente, si las tarifas son suficientemente transparentes, si es que las garantías son correctas. Y eso no es algo propio del sector eléctrico o que los eléctricos muchas veces entendamos naturalmente. Eso es más propio del sector financiero y ahí hay que ser humilde respecto de ello, en que está bien complementar conocimiento con otros sectores y eso nos va a permitir tener un mejor mercado en función del usuario final, ¿no? Respecto al asunto de las tarifas básicas del usuario, del proveedor de última instancia, nosotros pensamos que en realidad las tarifas debiesen ser 100% libres para todos los usuarios residenciales, pero que por supuesto hay usuarios que son más vulnerables y que debiesen ser protegidos, ¿no? En su condición de vulnerabilidad, en dicha condición, si no es aquella condición, puede escoger tarifas entre distintas empresas, y si una empresa quiebra, bueno, te cambias de tarifa a otra bueno, no pasa nada, ¿no? Te pueden dar un aviso y tú te cambias,
pero sí entendería que hay clientes o usuarios que son vulnerables y que en dicha condición podrían tener tarifas que sean necesariamente subsidiadas. O sea, no esperaríamos que un cliente vulnerable pague más que un cliente no vulnerable, pero que aquel que es vulnerable tenga las mismas condiciones que cualquiera que no lo es, ¿no? Y tal vez ahí es un cuidado, ¿no? Porque nosotros tenemos una tradición en nuestra región de ser tal vez sobreprotectores con las personas, que es de nuestra naturaleza, digamos, y tenemos que tener cuidado a dimensionar correctamente la vulnerabilidad y tener el empacho de decir, bueno, hasta aquí sí está bien y no que de repente todo el país es vulnerable, porque eso tampoco es así, ¿no? Y finalmente, la expansión de la oferta. Yo creo que una gran preocupación cuando se habla de mercados eléctricos es, bueno, ¿y cómo gestionamos esta expansión de la oferta? Eh, Siempre, o sea, los países que han aumentado su mercado regulado normalmente condice con su preocupación particular de que la oferta no vaya a aumentar de forma natural, teniendo como paradigma de que somos países con un menor acceso a los mercados financieros y una menor credibilidad respecto de otros países donde naturalmente las empresas van a invertir porque se sienten cómodas de hacerlo y ante un menor riesgo de capital o de cambio político, bueno, tú pones una planta de generación como harías también cualquier otro tipo de proyecto de infraestructura de gran tamaño. En nuestros países hay cierta reticencia a ello, se piden ciertas garantías por parte de los inversionistas y una forma de darle estas garantías a los inversionistas es firmar contratos de largo plazo que sustenten esos precios. Entonces, la herramienta del mercado regulado se termina vinculando a poder darle seriedad a inversionistas respecto a que va a haber se les va a pagar ese precio que ellos van a recibir. Y no porque la tarifa regulada sea buena o mala, simplemente porque el inversionista requiere una seguridad para efecto de hacer una inversión. Nosotros necesitamos que ellos hagan esa inversión porque los estados no tienen ese dinero para hacerlo y la contrapartida es un contrato, entonces, bueno, se le da a estos inversionistas un mercado cautivo a través de un contrato. Hoy día queremos asegurar que los contratos existentes sean respetados, y eso está correcto, porque es parte de lo que nosotros mismos tenemos que promover, el respeto a los contratos existentes, pero al mismo tiempo monitorear si es necesario seguir firmando contratos para que estos inversionistas hagan las inversiones. Yo creo que Brasil ha dado un gran paso en demostrar de que hoy día la expansión de la oferta en su país ya no requiere una mayor seguridad a los inversionistas se sienten suficientemente seguros y el mercado libre ha sido capaz a través de sus contratos sustentar la expansión necesaria. Entonces, uno empezaría a ver a través del monitoreo simplemente lo que ocurre, que la expansión está ocurriendo. En Chile también los últimos 3 años o 2 años vamos en la misma línea. Fotovoltaica y baterías han ocurrido en los últimos años completamente sin ningún PPA regulado. En particular, el desarrollo de baterías, que ha sido muy amplio, ha ocurrido completamente sin ningún contrato regulado, lo que ya empieza a demostrar de que hay madurez suficiente en el mercado para no requerir más de estas herramientas, ¿no? Lo que nos permite avanzar en una liberalización de los usuarios en razón del respeto de los mismos contratos preexistentes. Yo creo que eso es lo que te puedo agregar desde acá y dispuesto a opinar lo que necesites, Alessandra. Muchas gracias, Seba. Muy buenas informaciones y contribuciones. Y ahora yo paso la palabra a Fernando Barrera. Fernando es consultor de Frontier Economics en Colombia. Es experto en regulación y competencia de todos los aspectos de la industria energética. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando en más de 30 países, plasmados en la dirección de casi 300 proyectos. Lideró trabajos de asesoría para agencias multilaterales, clientes del sector privado, tribunales, inversores y agencias gubernamentales en Europa y América Latina. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Alessandra. Gracias por tu presentación.
Me gustaría entonces hacer la siguiente pregunta. Colombia cuenta con un mercado relativamente abierto, aunque la penetración de la competencia en el segmento residencial sigue limitada, pues estos consumidores pueden migrar, pero continúan sujetos a tarifas reguladas. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia con la posibilidad de que los usuarios regulados cambien de comercializador? E que retos identifica em temas como câmbio de limites, regulamentação del PUI, provedor de última instância, promoção de competências e proteção do consumidor? Por favor, Fernando. Gracias, Alessandra. Bueno, yo voy a hacer, como todo consultor, y voy a hacer una pequeña presentación muy sencilla para explicar un poco el caso colombiano. Entonces, entiendo que la pueden ver ustedes en este momento. Yo, cuando hablo de Colombia y cuando hablo de comercialización, pues siempre tengo que referirme a la comercialización como la cenicienta del mercado eléctrico colombiano. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque Colombia es un país que fue muy innovador, fue de los primeros países en América Latina en liberalizar el mercado mayorista. Si ustedes ven, aquí está Colombia en el final, pues empezamos un poco después de Chile, pero estuvimos cerca de lo que hicieron en, em, en Inglaterra y en Noruega, y liberalizamos el mercado muy temprano. Y pionero en eso fue la ley 142 del año 94. Entonces ustedes dicen, bueno, perfecto, y en temas de renovables fuimos rápidos, fuimos bastante tarde. Nuestros primeros esfuerzos son por allá el año 2014. Pero renovables pues no era importante en Colombia porque nuestro parque de generación es un parque de generación bastante hidráulico, no era necesario todavía incorporar renovables no convencionales y pudimos esperar que otros países pagasen el costo de aprendizaje, como fue el caso de los países de Europa, que gracias a ellos hemos podido introducir renovables a un costo bastante inferior. En el tema minorista, por ejemplo, en el tema de liberalización minorista, Colombia no ha liberalizado el mercado minorista. Nosotros hemos ido muy poco a poco y de una manera bastante lenta y rezagada. Y en el tema de penetración de medidores inteligentes, pues Colombia tampoco ha hecho nada en medidores inteligentes. España, como decía Emilia ahora, pues en realidad lanzó una penetración completa de medidores inteligentes, igual que Italia, muy temprano. Italia lo hizo con el telegestore, sobre todo para controlar fraude y pérdidas no técnicas. Pero nosotros no hemos hecho nada al respecto. El regulador colombiano considera que el medidor inteligente podrá pagarse por medio de los ahorros que se presenten en distribución, pero el caso no es claro. Hay muy poquita medición inteligente. Entonces, dado que Colombia empezó muy bien y parecía un país que iba a estar súper bien montado sobre el tema de la liberalización, tenemos que preguntarnos qué pasó. Y no es que el ímpetu por las reformas se haya perdido temprano. Yo creo que el ímpetu arrancó muy fuerte. En el año 94, la ley 142 lo dijo claramente, como nos dijo Aldo en Brasil, dijo, señores, los usuarios pueden escoger su comercializador. Es un derecho del usuario elegir su prestador. Entonces, en Colombia arrancamos con una reestructuración del sector bastante importante, pero el sector de comercialización fue de lo último que se reestructuró, de lo último que se privatizó, de lo último que en realidad se hizo una reforma como importante. Entonces, ahí la comisión más o menos se dedicó únicamente pues, a desarrollar la metodología para fijar cargos de comercialización. Dictaminó que el comercializador es el encargado de la lectura, que yo creo que es un error y es una dificultad grande que sea el comercializador el que lo hace. Normalmente en Europa por defecto lo hacía el distribuidor. En Inglaterra lo hace un tercero. Sería elegantísimo tener un tercero, pero eso en realidad es un poco costoso. Y la CREC del año 94 al año 2001, pues empezó a bajar rápidamente los límites para ser usuario no regulado. Y las bajó tan rápidamente que a partir del año 2001 en adelante ya no se hizo nada más. O sea, en Colombia se bajaron los límites a 0.5 megavatios de capacidad de demanda, pero de ahí en adelante no ha existido ninguna reducción del umbral. A partir del año 2001, la CREC, ¿qué hace? La CREC dice, bueno, vamos a profundizar un poco y ahí sí, pues, quiero decir yo que el primer estudio que contrata la CREC para temas de comercialización nos lo contrata a nosotros y a NERA, y a Sally Hunt, que pues ustedes la conocen,
nos contrata, hacemos un estudio y empezamos a mirar qué alternativas tenía Colombia para liberalizar el mercado. La CREG tenía como mucho interés, se tomó su tiempo desarrollando esto, empezó a pensar que sería bueno desarrollar plataformas de contratos pensadas para comercializadores pequeños, para usuarios pequeños, pero en el año 2006, a raíz de que se creó el cargo por confiabilidad, que es una cosa que ustedes conocen en Colombia, se ha hecho muy conocida Colombia por su famoso cargo por confiabilidad, ese modelo de cargo por confiabilidad, de subastas centralizadas, se volvió un modelo realmente que quería aplicar la Comisión de Regulación para usuarios también, para la comercialización, acabando entonces con la comercialización usuario por usuario. ¿Esto qué significó? Esto significó pues un debate que duró unos 6 años, en los cuales pues no se avanzó en ninguna dirección hasta que alguien dijo, esto probablemente sea contrario a la ley, esto probablemente sea un modelo de comprador único, un modelo que no existe en Colombia y que no debe llevarse a cabo. Entonces, yo diría que fueron casi 12 años perdidos en temas de liberalización. De ahí en adelante, año 2014, lo que ha empezado a aparecer, y yo creo que es una lección bien interesante de Colombia, es que a veces la tecnología se lleva por delante de la regulación. Y lo que está pasando con la tecnología en Colombia es que cada vez los medidores inteligentes son más baratos. Es que el tema de generación embebida, el tema de comunidades energéticas que el gobierno viene desarrollando de manera potente, pues eso empieza como a constituir una liberalización de hecho, en lugar de la liberación de jure que estaba llevando a cabo la Comisión de Regulación. El AMI, por supuesto, no se ha desarrollado, ya lo digo yo que es un problema, pero ahí la medida de AMI sí pasa al distribuidor, yo creo que es un acierto, y estamos muy centrados en transición energética, en temas de generación y comunidades energéticas, pero no en temas de innovación o de llegar al usuario final. Otro problema que ha surgido y que yo creo que ha puesto a la comercialización en el centro de la discusión es que por primera vez el sistema colombiano ha empezado a generar deudas. Yo vivo en España y pues me tocó vivir también la generación de deudas con el sistema, lo que en España se llamó el déficit tarifario. Ese es un error sustancial, y en Colombia se han empezado a generar deudas por varios motivos, porque no se han querido cobrar las tarifas, porque por el tema del COVID, por el tema del confinamiento, se generan unas deudas que se llama opción tarifaria. También el gobierno actual ha descubierto que no tiene que girar los subsidios a las comercializadoras, y las comercializadoras han entrado en un círculo vicioso de tener problemas serios de liquidez. Entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que el modelo en este momento se ha vuelto un modelo que está muy preocupado por las deudas. Entonces, si ustedes van a Colombia y empiezan a ver el modelo de liberalización, yo hice un estudio para Socodis el año pasado, analizando cómo deberíamos liberalizar el mercado, pero en realidad el estudio, con todas las ideas que tenía con respecto a transición energética y cómo llevarlo a cabo, pues en realidad la realidad del negocio de las deudas han terminado impactando bastante el mercado. Y es donde nos encontramos ahora, tratando de resolver este problema de deudas acumuladas que el gobierno actual no está siendo lo suficientemente colaborador con este tema. Un tema que surge en Colombia sistemáticamente, y cuando ustedes hablan con los distribuidores, es que Colombia tiene unas tarifas basadas sobre todo en kilovatio hora. Son tarifas completamente variables. Al ser completamente variables, esto lo que lleva es que hay unos consumidores que sean más interesantes para ir a venderles energía en el mercado libre. Y eso es lo que en Colombia se denomina el descreme. Es bastante el descreme. El descreme ha empezado a ser bastante en el sentido de que han empezado a aparecer comercializadores mucho más digitales, mucho más orientados a bajar costos, y que probablemente eso empiece a ser interesante. Pero los números no son tan grandes con respecto al hecho de que, como en Colombia, para poder acceder al mercado libre se necesita un medidor horario. Esa ha sido realmente la barrera más importante para acceder al mercado libre. Entonces, en este momento es muy importante, yo creo, que tengamos tarifas de acceso que sean eficientes. Eso implica que la mayoría de costos de distribución pues son fijos. Eso implica que probablemente también haya ciertos cargos fijos de comercialización y que se deban pagar a través de la potencia contratada.
pero en Colombia eso todavía no existe. Un aspecto fundamental es que a pesar de que en Colombia existe el prestador de última instancia, la figura del prestador de última instancia, pues en realidad no se ha reglamentado ni se ha diseñado de una manera que sea coherente con el mercado. Las propuestas que nosotros hacíamos para ASOCODI decíamos que el prestador de última instancia es una entidad que no debe asumir ningún riesgo de compra de energía, pero debe ser pasivo respecto a sus clientes, no debe tener ningún interés en perder clientes o en ganar clientes, sino que le toca por algún motivo. En España, por ejemplo, es interesante que uno puede volver a tarifa regulada o salir al mercado sin ningún costo de transición. En realidad, el cambio de comercializador en España se puede hacer en 2 o 3 días. Y yo creo que eso es el modelo que uno debería estar pensando. Probablemente el PUI tenga tarifas más altas. Sí, yo creo que Mili nos ha dicho que en España, para forzar un poco a salir al mercado a los industriales que estaban bastante cómodos con las tarifas reguladas, se las fueron subiendo. En algún momento las tarifas tienen que ser más altas para el PUI. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el PUI va a vender contratos sin ningún riesgo. Y para que sean contratos sin ningún riesgo, pues tienen que ser contratos probablemente con una seguimiento de carga muy importante. También consideramos que que el PUI puede quedar en manos del distribuidor de la zona. La razón por la cual lo hacemos es que en realidad en Colombia ha sido muy difícil hacer estas reformas. Y yo creo que hacer un modelo de asignación de PUI de manera competitiva en Colombia nos va a retrasar quién sabe cuántos años. Y una de las cosas que hemos aprendido, que es más importante en Europa para que este mercado funcione, es que el cliente conozca el sistema. Entonces en España se liberaliza en el año 2003. Obviamente no surge tan rápidamente en el 2003 porque las tarifas reguladas eran muy bajas, pero yo creo que es importante que la gente empiece a entrar en conocimiento y para eso hemos recomendado que en Colombia empecemos a bajar las barreras a la comercialización libre, a utilizar perfiles, no necesariamente trabajar con contadores horarios ni cosas de esas, reducir costos de transacción, bajar costos de participación de los usuarios. Yo creo que el tema de perfiles, saber que uno puede acceder al mercado sin tener un contador horario puede ser suficiente y desplegar el AMI poco a poco para empezar a que eso funcione. Entonces yo creo que el caso colombiano sí hemos tenido ideas como muy claras, pero ha habido una resistencia, una inercia gigantesca a no liberalizar el mercado. En parte tiene que ver con el hecho de que una parte importante de la demanda en Colombia, más o menos 20-25% de la demanda, se ubica en la región Caribe, donde el problema de comercialización ha sido muy, muy importante, muy difícil de resolver. Y eso yo creo que ha ralentizado, ha hecho más difícil que se lleve la liberalización a otros mercados. Creo que he contestado lo que me preguntabas, Alessandra, pero si hay una Sí. cosa que quede, encantado de comentarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. A mí me gustaría me quedar todo el día conversando sobre esse tema, que é um tema muito rico, pero desafortunadamente já estamos chegando ao final. Tuvimos muitas perguntas muito buenas também, e tentamos respondê-las por el chat, pero nossa relação não finaliza por acá. Entonces, vamos a volver a todos os participantes respondendo as perguntas e também sintam-se à vontade para falar conosco. Estamos totalmente disponíveis, porque esse é um processo que, como ha dicho Emil, ha durado muitos anos em Europa e creemos também que em Latinoamérica vai durar muito tempo, não? É um processo contínuo de aprendizagem, de volta, para volver um setor elétrico sustentável, acessível, tudo o que queremos para esse setor. ¿Está bem? Então, mais uma vez, muitas graças e volvemos a falar. Um abraço.